El pecado tiene sus castigos. Hemos considerado la muerte. Dijimos que San Ignacio conoce nuestra debilidad, el barro de que fuimos formados, y comprende que somos capaces de olvidarnos del amor. Y por tanto puede venir un tiempo en que no sea necesario el temor del castigo para no caer en pecado. Y como entre los castigos el infierno es el más terrible de todos, lo escoge como objeto de meditación, a fin de que nuestro espíritu y nuestra carne queden como atravesados por el santo temor de Dios. Mas al proceder así, como si a San Ignacio le disgustase que nuestra alma se moviese por motivos de un orden inferior, aunque santo, toma ocasión del infierno para darnos un nuevo impulso hacia el amor de Dios. El primer preámbulo dice, o composición de lugar, es aquí ver con la vista de la imaginación la longura, anchura y profundidad del infierno. Por supuesto que no podemos saber bien, como no tenemos la experiencia de lo que es el infierno, y entonces los pintores la han representado a su modo. En este caso, Giotto, en una imagen muy impresionante, nos muestra lo que él imagina como infierno. Es cosa tan grande, la que queremos contemplar, y tan fuera de lo que ven nuestros sentidos, que San Ignacio da como medidas indefinidas, la altura, la anchura, etc. El segundo preámbulo dice, demandar lo que quiero, será aquí pedir intenso sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Ponderemos bien estas palabras, casi podríamos pasar buena parte de la oración en esto, o toda si fuese preciso. La primera verdad que debo dejar bien asentada en mi espíritu sobre la roca inconmovible de la revelación es la realidad del infierno. Cristo nos lo ha revelado y Él no puede engañarse ni engañarnos. La resistencia que muchos tienen para aceptar este dogma del infierno se basa en razones sentimentales, y el sentimiento no tiene por función afirmar o negar verdades, sobre todo si son verdades eternas. Estas son objeto de la razón y de la revelación, y una y otra concuerdan en afirmar la existencia del infierno. Cristo nos dice que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, para los que cometieron aquel primer pecado que he contemplado bien. Ahora me dice que los hombres que mueren en rebelión voluntaria contra los divinos preceptos serán lanzados a unirse con el diablo y tendrán la misma condenación. Es cosa justísima que sea apartado eternamente de su fin sobrenatural aquel que obstinadamente ha rehusado obedecer a los preceptos del Señor. Sobre todo después de la redención hecha por Cristo, el que rehúsa el precio de su sangre y vuelve a crucificarlo, como dice Hebreos 6:6, merece el infierno por una segunda razón más poderosa. ¿No consideramos acaso justísima la sentencia de salvación dictada por Dios para los justos que con sus buenas obras llegaron a su fin? Pues con la misma razón hemos de estimar justísima la sentencia de condenación dictada contra los malvados que con sus obras se apartaron del fin sobrenatural y rehusaron conscientemente la gracia redentora que los hubiera salvado. Dios sería injusto si no premiase a los buenos, y sería injusto si no castigase a los malos. Consideremos la solemnidad con que Cristo proclama el dogma del infierno. No hay en todo el Evangelio discurso tan majestuoso y tan lleno de gravedad. Aprovecha la pregunta que le hacen los apóstoles sobre el día del juicio y despliega toda la realidad futura como si la tuviese presente. Como profeta que lee en el futuro, va enumerando las señales precursoras del gran cataclismo, y como maestro amoroso de la humanidad nos amonesta a estar preparados. Será el Señor que vendrá a pedir cuentas, será el esposo que vendrá a abrir las puertas del eterno convite nupcial. Y llega a la descripción de la última escena digna de Dios. Baja del cielo la multitud infinita de los ángeles llevando la Santa Cruz, signo de nuestra redención. Retumba por toda la tierra la voz omnipotente que llama a juicio a los vivos y a los muertos. Resucitan todos los hombres. Entonces, bajo el juez eterno, que es el fin sobrenatural de todos los hombres, y delante del cielo y de la tierra y del infierno, abre el juicio de todos y de cada uno, separando a los hombres en dos inmensas agrupaciones.
¡Qué espectáculo! Y la sentencia es pronunciada. Cristo de antemano nos la ha querido dar en su texto literal, con el gesto y tono de voz con que Él mismo la proclamará en aquella hora suprema. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino que os está preparado desde la creación del mundo. Y apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y concluye, e irán los condenados al suplicio eterno, mas los justos a la vida eterna. En un segundo punto podemos ponderar las penas del infierno. El infierno es denominado en la Escritura lugar de tormentos. Todas las penas se acumulan allí. Comencemos con la primera, que es la principal, la que llaman los teólogos la pena de daño, que es la pena de la privación de Dios, de la vista de Dios, la privación de un bien infinito, y por tanto es un castigo en cierta manera infinito. La pena de daño, pues, del infierno es terrible. Nosotros hemos sido creados con elevación al orden sobrenatural. Hemos sido creados para gozar de Dios como es en sí, y en este reposar como en la plenitud de nuestra vida, como en una superación de la capacidad de felicidad que tienen nuestras facultades. Cuando pase la sombra de esta vida y el alma se encuentre en la plena libertad de sus facultades y vea claramente que ha sido creada para poseer a Dios, para poseer el bien infinito, y se lance a Él para gozarlo, con una fuerza que no puede tener comparación con todas las energías materiales y morales que vemos en el mundo, y se encuentre rechazada y repelida por una fuerza superior aún, entonces comenzará la pena de daño, será el principio del infierno. El alma buscará a Dios con todo lo que es en ella fuerza de ser. Dios rechazará al alma con toda su virtud infinita. Apartaos, terrible palabra, malditos. Dios aparta con maldición, es decir, con una palabra creadora de toda la infelicidad de que el condenado es capaz. ¿Y cuáles son los efectos de esta divina maldición? La felicidad del entendimiento es el reposo en la contemplación de la verdad, sobre todo de la verdad eterna de Dios. El condenado verá la verdad, pero no podrá reposar en ella. Será lanzado fuera de Dios, quedará fijado en la mentira. La felicidad de la voluntad es amar el bien infinito poseído como propio. El condenado verá que Dios es el bien infinito, pero que le arroja y excluye de su posesión y de su amor con una fuerza infinita. Esto producirá la obstinación en odiar a Dios y a todo lo que participe en su bondad. El odio será el tormento eterno de su voluntad. La felicidad del